posturología llegó a tu vida? Vale, bueno, pues la posturología, la primera vez que yo escucho hablar de posturología es en un Erasmus, que me voy a Italia, segundo año mío de podología en la Universidad Complutense, y allí en el sur de Italia, en la Calabria, 40 años atrás la medicina, viene un día un napolitano a la facultad a explicarnos cómo regula con una hoja de papel, o sea, la altura de una hoja de papel. Ahí nos iríamos a eso que hablamos, o que en yoga a veces se habla de lo sutil, ¿no? No se necesitan grandes volúmenes para hacer grandes cosas. El aleteo de la mariposa que genera un ciclón, ¿no? Pues esto es al final un poco parte de la idea de la posturología. Entonces, ahí aparece como un flash, siempre se queda en mi vida, y cuando yo acabo mi carrera de podología, me instauro como podólogo, hago varios másteres, estudié en la Universidad de Aravaca de Ciencias de la Salud, me fui a Sevilla a hacer un máster, pero la postu siempre se quedó ahí. De repente viene una escuela francesa, la escuela de Philippe Villeneuve, en Barcelona ya formaban, pero en Madrid no, y yo empiezo a hacer la formación en Madrid. Esa formación son 4 años, con lo que implica trasladarte, esfuerzo personal, familiar, económico, dejar de pasar consulta, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que muchas personas cuando encuentran la posturología lo dejan a un lado porque hay muchos conceptos que si no has trabajado los muy básicos, es difícil integrar los otros. O sea, primero hay que tener una mente mecánica para poder entender, o después de entender una mecánica, que es que lo que te dan en la facultad, cómo llegas a una postu, porque necesitas más, porque ves que hay muchos pacientes que no todo es blanco y negro, necesitas ese gris, a ver cómo lo puedes hacer. Entonces la posturología a mí me dio esa herramienta en la que a mí misma me dio respuesta a mis procesos, a mi vida, a entender las circunstancias a veces de salud o de enfermedad que he ido pasando, y es una forma que muy rápida la pude integrar con mucha seguridad y con muy buenos resultados. ¿Tratas a la gente ahora, la tratas más con posturología que con otras? Si habláramos de... A ver, la posturología es un abanico muy grande. Una de las cosas que hace la posturología es tratar con plantillas posturales. Pero muchas cosas que se hacen en consulta también es que cuando tú haces una exploración a un paciente, aunque le quieras meter una información postural con una plantilla postural, haces lo que llamamos una terapia manual. Cuando nosotros hacemos un trabajo de terapia manual, muchas veces cuando yo voy a entregar la plantilla, el paciente me dice, pues sabes que ya no me duele nada. Efectivamente, yo la información ya la cambié, ya trabajé a ese nervio, a ese grupo muscular, a esa información del periósteo, del hueso. Lo que pasa es que la plantilla lo que nos hace es mantenida durante tiempo en el pie, que esa vía que yo a nivel manipulativo he tocado, la plantilla me sigue generando esa información para que ese cambio a nivel osteomuscular se pueda ejercitar. Para que lo entendamos de una manera muy sencilla, al final un estímulo postural trabaja en un sistema nervioso a nivel muy sensitivo. En la piel hay una serie de receptores, ¿vale? Eso justo es lo que te iba a preguntar, porque en el pie están reflejadas todas las partes del cuerpo. Y tenemos, que a lo mejor pues la gente que nos ve no lo sabe, lo que se llaman los propioceptores, ¿no? Tú lo que haces con la plantilla o previamente a nivel táctil, como dices, es a través de esos receptores que reflejan todas las partes del cuerpo, decirle al sistema nervioso, che, cambia esto. Bueno, yo creo que voy a hacer una aclaración. Lo he explicado. Eso es. Cuando las personas hablan de partes del cuerpo en un pie, hablan de reflexología podal. Vale, sí, la posturología y la reflexología no tienen mucho que ver. Vale. He estudiado reflexología antes que posturología. Yo me he ido a eso porque son dos cosas diferentes. La posturología lo que me va a hacer es una estimulación para darme una respuesta en un sistema nervioso central. Quiero decir, yo a través de un estímulo, ¿vale? Propioceptores, nociceptores, etcétera, etcétera, me voy a quedar en los simples, ¿vale? En los más superficiales. ¿Por qué? Porque los receptores superficiales son los más listos, son los más rápidos. Si yo trabajo ciertos cuerpos con presión, con tratamientos más de contención, más mecánicos, y anulo los listos, lo que me va a hacer el cuerpo es luchar
con lo cual voy a seguir teniendo una tensión. Yo al final lo que quiero un cuerpo es tenerle para mí, es poder sacar lo que necesite, o sea, que ponerme de pies no tenga que tener, si me imagino de 0 a 10, un gasto de 4. O sea, quiero ponerme de pies, porque todas las mañanas me levanto y me pongo de pies y no pregunto al cuerpo, ¿quieres estar de pies? Con lo cual yo como podóloga, y sé que los pies los utilizamos todos los días y no les preguntamos para nada, solo vamos a hacer algo si algo nos duele, ¿vale? Pero yo quiero que la energía que tenga que consumir mi cuerpo la consuma de lo que yo quiera, no por ponerse de pies. Que ponerse de pies sea algo fácil. Ahí entramos a que nadie... Es difícil entender esto, hablamos otra vez de lo que es consciente y de lo que es inconsciente. Hoy estaba explorando a un paciente esta mañana y le hablaba, pero entonces, la gente te hace preguntas, entonces, y yo les digo, ¿tú notas cuando tu estómago segrega un líquido haciendo una digestión? No, pero sabes que lo haces, ¿no? Pues en posturología yo no es quien vea todo eso, pero sí que tengo las herramientas con los test y con los estudios capacitadas para saber cuándo en tu sistema inconsciente poder hacer esa regulación que tú no notas, y que hay una parte, que yo siempre hablo de los yogis, los más yogis, sí que entran en una parte de su inconsciente muy importante, pero hay otra parte que el sistema nervioso central, la neurofisiología, está mucho más dentro y es imposible hacerlo consciente. O sea, el cuerpo nos deja hacer consciente unas cosas e inconscientes otras. En Postu trabajamos en ese inconsciente, damos una información, el sistema nervioso central lo regula a nivel de tono muscular, como si fuéramos una marioneta. ¿Qué quiero? Que los hilos de mi marioneta estén relajados. Que luego piso así, piso así, piso así. Vamos a ver, porque pisar así, por muy mal que parezca a muchos podólogos, si no me genera tensión muscular ni en el pie ni en ninguna parte del cuerpo, ole, no lo cambio, ¿vale? Porque generar esta pisada puede que al pie no le vaya mal, pero seguramente algún bloque superior pueda generar algún problema. En Postu no se trata si no se mejora nada. Si tú por mejorar algo empeoras otra cosa, mejor no hacer nada. No es el momento. Eso te iba a decir, no es el momento. Cada persona tiene sus compensaciones y sus descompensaciones, y a veces tenemos que vivir con ellas. Y dentro de lo más físico, a nivel de compensación o no compensación, podemos meter lo emocional. Es que todas las personas estamos en distintos momentos. Es como cuando yo pongo una plantilla postural. Entonces las plantillas posturales acompañan a personas. Yo no puedo decir llévala 5 años. Yo no sé qué va a pasar en ti en 5 años, ni siquiera en 3 meses. Para eso está la relación del autocuidado, lo que hemos dicho antes. Yo me conozco, yo entiendo, yo genero una serie de revisiones que sé que me ponen en marcha un sistema como otro cualquiera. Tenemos que entender en salud que ya está bien visto decir que todos los años voy al dentista, todos los años me tengo que hacer una limpieza. Pues bueno, ¿por qué ya no? Está bien visto decir que voy al psicólogo, y hasta hace poco estaba claro, bien visto. Pues efectivamente, pues bueno, ahí yo creo que es la parrilla de todos los sanitarios, que claro, si somos integrativos mucho mejor, claro, porque si es nuestro lo vamos a atender y si no es nuestro lo vamos a derivar y el paciente puede estar tranquilo, pero hay que aprender a que hay que cuidarse y que hay que invertir en uno. Sí, que sí. Hay una frase que yo siempre digo, que lo que nos llevamos somos nosotros y las experiencias y las vivido. O sea, cuidamos un coche y pagamos un seguro por un coche y bueno, el coche al final se queda ahí, no va a vivir, no sé cuántos coches duran 40 años. Gracias a Dios, por naturaleza, normalmente las personas sí que vivimos 40 años o más, hay gente que no, pero bueno, hay que cuidarse. Yo siempre digo que lo único que tengo es mi cuerpo. Que para quitarme mi cuerpo me tienen que matar. Lo demás me lo pueden quitar todo. Me pueden quitar la casa, me pueden quitar el coche, me pueden quitar el novio, me pueden quitar el marido, me pueden quitar los hijos si los tuviera. Me pueden quitar todo. El dinero, todo. Pero mi cuerpo no me lo pueden quitar. Eso es lo único que yo tengo. Y eso es lo único que realmente tenemos. Es nuestra casa, es nuestro hogar, es el lugar donde habito y es el lugar donde se manifiesta nuestra mente y nuestro ser.
¿Qué hay más que eso? ¿Sabes? Sí, pues yo creo que ahí está el tema de educar, ¿no? A mí, de educar en salud. A mí me Es sale que yo... muy la vena enfermera, ¿no? Sí. Y no soy capaz de que se me venga un paciente a la consulta y me hable de tabaco y yo no meter mi pullita, ¿no? Mi pullita en el buen sentido, ¿no? El acompañar, el ¿por qué fumas? O el ¿estás preparado? Jo, pues sí, ahora ya quería dejarlo. Oye, pues mira, pues hay métodos, hay sistemas, pide ayuda, díselo a tu médico. No sé, o sea, Sí. hay que educar en salud, Es hay que yo, entender... el día que me dijiste esa frase, para mí fue como... Frases de estas que se te crean y dices, claro, es que es eso, es tan sencillo como eso, es tan sencillo como educar en salud. No te hablo de salud, no te hablo de sanar, no te hablo de... Te educo en salud y ya tú, con esa información... Tienes que coger esas herramientas eres y ponerlas de en ti mismo, práctica. de ti mismo. Y ya está, luego tú le puedes ayudar, el yoga le puede ayudar, que también le puede ayudar el aeróbico, le puede ayudar un kinesiólogo, Efectivamente, lo que él elija como forma... Lo que él elija que le resulte coherente, volvemos a lo mismo. Efectivamente, donde genere una confianza, donde su forma de pensar esté de acuerdo con algo. Eso, claro. No solo una forma va a llegar, o sea, yo puedo tener varias formas y no voy a saber seguramente llegar a todos mis pacientes. Vamos, si llegara a todos los pacientes que han pasado por mi consulta, no haría otra cosa que trabajar. De alguna manera llegas. Sí, ¿Sabes? porque de alguna manera sí que con llega. los años entiendes que hay gente que te cuenta, no han vuelto a consulta y tú a veces incluso vives en un pueblo pequeño, te les ves por la calle y piensas, ¿le habrá ido bien, le habrá ido mal? ¿No? Ese juicio, esa fustigación que a veces nos hacemos como personas. Y a lo mejor un día te da una conversación y te dice, oye, muchas gracias por lo que me hiciste, porque desde entonces algo pasó, ya no me ha necesitado, pues qué mejor manera, ¿no? Sí que es cierto que a veces somos muy egoístas y nuestro propio ego como sanitarios parece que lo tenemos que apuntar. Y cuando un paciente no ha sabido de él, te ha anulado una cita y no sabes más, sí que te genera esa frustración, ¿no? De decir, realmente me he entendido, me he metido en un charco que no debía, porque a veces también nos metemos en charcos que dices, acabas consulta, ¿no? Y dices, borro información, pero a lo mejor con este paciente me he ido más de lo que él era capaz de coger y no todo el mundo está preparado, ¿vale? Entonces... Bueno, me voy a quedar con todo eso y ahora quiero que me enseñes un poco cómo funcionan esas historias que tienes por ahí. Esto es una plataforma de presiones. ¿Qué es una plataforma de presiones? Tiene unos sensores, el cuerpo se coloca encima y te pone los puntos exactos donde tú generas presión. No significa que sea una morfología, no te está valorando la morfología del pie, sino donde tú haces tus cargas de presión, dónde está tu centro de gravedad, por ejemplo. Como me estás haciendo una entrevista tú, Belén, y sabes de yoga, siempre digo que el centro de gravedad y el centro de masa muy pocas veces está en el mismo sitio y deberíamos de estar en el mismo sitio. El cuerpo se mueve por un vector de fuerzas porque tenemos unos ojos por delante y siempre mi vector de fuerza es irme para adelante. Entonces muchas veces la parte superior, ¿vale? De cintura y pelvis para arriba, lo que hacemos es que anteriorizamos el cuerpo para hacer una marcha, ¿vale? Uno de los mayores problemas que tenemos en este sentido es que todas las cadenas musculares posteriores tienen que hacer una contención, porque si mi vector de fuerza es para adelante y esas cadenas musculares no se pusieran en actividad, lo que haríamos es que nos iríamos para adelante y tendría mucho riesgo de caídas, ¿vale? Con las personas mayores pasa porque el sistema nervioso central se va deteriorando y es normal, pero si no, las personas deberíamos de estar más en centro. Pues me voy a salir un poquito. Una circunstancia que pasa, esto es muy habitual, o sea, el hecho de que mi centro de masa esté por delante, mi centro de gravedad es muy habitual. Yo siempre lo ubico en que vamos muy rápido, haciendo conciencia de cómo se vive hoy en día, vamos por encima de lo que podemos hacer. Siempre nos proponemos hacer más cosas que las que debemos. Entonces vamos muy rápido. No sabemos dónde estamos, lo que hablábamos antes, no generamos conciencia y vamos a más muchas veces de lo que queremos o creemos que debemos ir. Pues al cuerpo le pasa lo mismo y se anterioriza, se va para adelante. Podríamos hablar más de esto, la alimentación también está muy relacionada, etcétera, etcétera. Entonces mi plataforma me va a generar esos puntos de presión, ¿vale?
¿qué hace esta herramienta? Verificar lo que yo puedo saber. Lo que pasa que siempre es fácil que a un paciente se lo des impreso y se lo puedas explicar, ¿vale? Y sobre todo cuando pones tratamiento, poder hacerle entender que su punto de masa o su punto de presión cambia. Y si cambia su punto de presión, si mi cuerpo, me voy a poner así, ¿vale? Está anteriorizado, ¿vale? Significa mi carga o mis puntos de presión. Si decimos que esto es el 50% de mi peso, aquí va a haber un 20 y aquí un 30. Si en esta estructura hay un 30, puede que en alguna parte de mis metatarsianas aparezca un callito, ¿vale? Eso que muchas personas dicen, ay, tengo que ir a quitarme un callito. Pues la consecuencia de un callito es una presión ejercida por un hueso y ejercida por la fuerza de reacción del suelo, ¿vale? Esto se puede integrar con la posturología, no es solo una mecánica, es entender que puedo quitar un callo a nivel más físico, pero puedo tratar a un cuerpo para que el cuerpo no esté anteriorizado y poco a poco el callito vaya desapareciendo, y desaparecen. Si cambio esos centros, desaparecen. Entonces, ¿qué es mi plataforma? Una forma de hacer un registro en el que dar cordura a veces a mis tratamientos, y a mí también me vale de chivato para poder hacer el tratamiento lo más específico y profesional posible. Vale, y además de la plataforma, trabajas con pizarra. Súper importante, porque es todo lo que te he explicado. Si no lo apunto y se lo hago entender al paciente, pues no sería la clínica del pie de Diana Marugat. Vale, pues ahora nos vamos a la pizarra. El segundo artefacto que utilizas, interesantísimo, sorprendente y modernísimo, es una pizarra. Sí, efectivamente, una pizarra. Una de las formas que yo, en mi época de estudiante, que lo sigo siendo, de estudiar, es que necesito ver las cosas. Entonces, cuando recibes a un paciente, nunca un dolor tiene un tratamiento, ¿vale? Porque cada persona es única. El momento en el que viene y el dolor es único. Me puede doler la misma parte del cuerpo, pero es muy única. ¿Para qué me vale la pizarra? Primero, para mí de chivato, porque me resulta mucho más fácil llegar a una serie de hipótesis o explicar a mi paciente que haga consciente por qué puede venir el dolor. Y segundo, porque pues mucho más fácil. A mí no me gusta dar presupuestos, me refiero a que tienes esto, hay que dar 10 sesiones de tal, 5 sesiones de cual, te pongo una plantilla. No, yo necesito tratar y ver evolución. Hay pacientes que con una sesión de láser modifican y no hay que tratar más, y otras personas hay que poner una plantilla, dar 3 sesiones de láser, hacer una revisión al mes, otra al otro mes, etcétera, etcétera, y acabar haciendo una cirugía de uña, pues que seguimos teniendo el problema. Y es mucho más, no es que no hayamos acertado, es que cada cebolla tiene una serie de capas y cada paciente es una cebolla distinta, para entenderlo de una manera. Entonces, ¿yo qué hago con mi pizarra? Integro la información. Por ejemplo, nos vamos a poner un supuesto clínico, ¿vale? Un paciente que viene con una sobrecarga en el pie derecho, una sobrecarga a nivel de la tibiotarsiana, del tobillo, para que lo entendamos, ¿vale? ¿Por qué se me puede haber sobrecargado un tobillo? Pues muchas veces se me sobrecarga un tobillo por un traumatismo, por un mal gesto, o simplemente se me puede sobrecargar un tobillo porque está ejerciendo más fuerza que el otro. Antes os explicaba en plataforma de presiones que a veces el cuerpo está anteriorizado, por de igual manera a veces está lateralizado, ¿vale? Una palabra un poco extraña que a lo mejor me la acabo de inventar, pero es así. Quiere decir que el cuerpo puede estar en un plano adelante o de atrás y en un plano a derecha o a izquierda. Y encontrar ese equilibrio significa que mi centro de gravedad y mi centro de masas estén lo más estable posible, ¿vale? Entonces, si me viene un paciente con un pie, ¿vale?, derecho con dolor, por ejemplo, el que me duele es este pie. ¿Qué hago? Se lo explico al paciente. ¿Por qué me puede doler ese pie? Pues por muchos motivos, ¿vale? Esta es mi cabeza, mis brazos y mi columna, las maravillosas vértebras.
¿Por qué me puede doler este pie? Pues muchas veces me duele porque este no funciona, porque mi centro está desplazado hacia la derecha. ¿Y por qué mi centro se puede estar desplazando hacia la derecha? Podemos ver una parte más ósea, ¿vale?, en la que haya algún tipo de disfunción, como un pie valgo, un pie plano, etcétera, etcétera, o puede ser únicamente porque si nos vamos a la parte más del tronco superior, ¿vale?, imaginémonos, ¿vale?, que aquí tengo un estómago, ¿vale?, que está en el izquierdo, o tengo un bazo, o únicamente tengo un colon, ¿vale?, aquí con un sigmoides, ¿de acuerdo? Imaginémonos que en la historia clínica, este paciente, cuando yo pregunto, yo tengo una pregunta que voy a mentar a una persona que me dio clase que se llama Iciar, ¿vale? Ella es pionera de la nutrigenómica y ella me explicó que hay que preguntar por las cacas. Las cacas son las mejores conocedoras de cómo está la salud de un paciente. Entonces yo soy de esas podólogas que pregunto por la caca y de las que a veces digo cuando las haga la siguiente reforma voy a tener un rincón donde voy a poner un inodoro porque a la gente le voy a hacer venir a la hora de hacer caca, porque la gente cuando le preguntas por la caca te dice normal. Hago un inciso. Alucinan, ¿no? Van al podólogo y el podólogo le pregunta cómo es su caca. Tienen que alucinar. Pero a mí es un mundo que conozco un poquito. Si nos vamos a la parte mecánica de lo que puede hacer una caca bien o mal, o sea, el cómo sale por aquí lo que yo como, mi mierda, pero que es así, realmente me está dando la tarjeta de identidad de lo que está pasando en mi digestivo, ¿vale? Si entendemos, o yo entiendo, el sistema nervioso está por un lado, pero entre el músculo y el hueso tengo a la víscera. Si una víscera está tocada, toda mi pared muscular y mi sistema óseo la van a proteger, ¿vale? Y si yo tengo aquí, en el sigmoides o en el recto, un estreñimiento, cacas en las barreras, ¿vale?, todo lo que es mi musculatura la van a proteger. ¿Qué va a generar eso? Una rotación, ¿vale? Ya estamos hablando, mi centro no va a estar en el mismo sitio, se va a ir al lado derecho. ¿Por qué no una hipótesis de si me duele el derecho? Tengo que mirar qué pasa, tengo que preguntar cómo es mi caca, porque hay personas que te pueden decir, hago 3 veces caca, o es que estoy en una oposición y no voy al baño, o trabajo de noche y como cada día salgo a 1 hora, no tengo una monotonía para poder ir al baño. Pues al final, ¿en qué consiste lo que hacíamos antes, la integrativa? En coger todo eso y sí, te voy a dar solución a tu dolor, pero yo necesito trabajar con todo. Yo no voy a decirte que te pongas un supositorio, pero ¿por qué no? Te voy a decir, haz estiramientos, bebe más agua, vamos a tocar esto. Sí, yo te voy a estimular, voy a hacer una postu, te voy a estimular tus sigmoides, porque desde el pie con plantilla postural yo lo puedo estimular, pero mi paciente le tengo que educar para que entienda todo el proceso y él desde su consciente aprenda, por ejemplo, a un tic a nivel alimentario. No, pues no debo de comer, ahora está muy de moda, y hablando de esto, está muy de moda echarse semillas en las ensaladas. Pues las semillas, yo tengo un lema y es, nada es bueno, nada es malo. Los profesionales debemos de tener la información y decir a cada persona lo que le es mejor o lo es peor, pero nada es bueno ni malo. No estoy a favor de... Yo a muchos niños les quito la leche. Por ejemplo, a los papás les hago integrar que mucha rotación interna, cuando los niños meten los pies, ¿vale?, hay una parte que tiene mucho que ver con la lactosa, porque fermenta en el colon ascendente, ¿vale? Entonces, aquí hay una parte importante. Yo no digo que sean alérgicos a la leche, ¿vale? Pero si yo tengo esa información, tengo muchos casos en los que han venido papás sin ponerles plantillas. Hemos hecho una pauta y hemos visto que el sistema osteomuscular del pie ha cambiado. ¿Significa que no puedan tomar leche? No, pero sí que durante una temporada vamos a quitar
una serie de lácteos, vamos a reducirlos a la mitad, ¿vale? Dependiendo también de esa historia clínica. Es que hay niños, por el caso, que toman un Actimel, que toman un zumo con leche, que toman luego 2 yogures, entonces están haciendo una incorporación de lácteos mucho mayor que su sistema pueda. ¿Es malo la leche? No, para nada, no es mala, pero su sistema está generando un efecto tóxico porque no tiene la capacidad de sintetizar. ¿Qué hace? Regula y me mete el pie, ¿vale? Entonces, toda esa información, ¿para qué nos vale? Te podría estar hablando de casos, casos, y que nadie se meta, esto se publicará, ¿no? Que porque me meta el pie es que tomo mucha leche. No, para eso tenemos unas manos, unos conocimientos, y yo en camilla lo veo, no hago teleconsultas, por mucho que los sistemas privados no los quieran vender. La telemedicina, bueno, puede existir el consejo, pero si no pongo las manos y no entablo o miro a los ojos a un paciente, es muy difícil tratarle. Entonces mi pizarra es maravillosa, o yo creo que es maravillosa, porque creo que con la verborrea que yo ya llevo de serie y los conocimientos que creo que puedo ayudar al paciente a que lo haga consciente y a que a la vez que yo trabajo en un sistema más osteomuscular, él entienda y me pueda ayudar. Bueno, ¿y ahora dónde estamos? Pues ahora estamos en mi despacho, nada, donde yo papeleo, etcétera, etcétera, y donde doy cabida a mi taller, que es donde yo trabajo y hago mis propias plantillas. Las plantillas las hago yo, y la única manera de poder tratar bien a un paciente... Claro, es al detalle, es artesano. Está lo científico y Totalmente artesano. artesano. Si no sabes y sabes dónde coges tu modelo, dónde tiene que acabar una pieza, es imposible que el estímulo vaya a ese sitio donde tiene que ir. Bueno, ¿y estos cuadros tan bonitos que tienes aquí? Pues esto es una decoración de mi madre, que ahí están firmados, pero como me dice ella, no son tuyos, forman parte de mi patrimonio, no te los he dado, te los presto. No, forman parte del universo ya, y de todo el que viene y los mira. Y además todo el mundo siempre me preguntan, ¿y estos cuadros? Digo, pues mi madre. ¿Y haces exposiciones? Digo, pues no, algún día cuando... Pues sabes que me dan ganas de tocarlos, porque pienso que las obras de arte hay que tocarlas, pero no lo voy a hacer, claro. Pero sí. Puede que si lo toques te lleves un poquito de polvo. Que en la clínica de podología polvo de uñas es como el polvo de hadas. Bueno, pues nada, ya he visto todo lo que haces y aquí es, digamos, donde tienes la primera consulta con la gente. No, nunca trabajo directamente primero de esta forma de despacho. Es mi última recepción, donde si tengo que explicar algo más, o donde doy mi presupuesto, o donde digo cómo vamos a empezar a trabajar, hay una parte, pero normalmente mi entrevista con el paciente es en el sillón o en la camilla, porque realmente a la vez que hablo ya empiezo yo a toquetear y a ver posibles rotaciones o pequeños tics de información para escribir. Yo pienso que cuando entra una persona, según la ves andando, tú ya haces el chequeo, que es lo que me pasa a mí muchas veces en clase. Sí, mira, como soy podóloga, ¿no? Pues mis pacientes a veces vienen amputados y mucha gente dice, ¿para qué valen los dedos? Si yo te contara. Una amputación de un primer dedo, o sea, yo tengo un pasillo ahí que cuando les hago pasar directamente y rápido veo si se lateralizan. O sea, si la marcha en el momento que cogen un poco de ritmo, porque cuando tú les mandas en cabina andar, ellos andan de una manera. También hay que saber el rango de error que hay en las exploraciones en clínica, y hay muchos, ¿vale? La experiencia también nos hace entender esos rangos, pero cuando caminan o cuando se calzan, cuando tú ves ciertas cosas, pues el chivato a veces es, ¿no? esa forma de andar. Van andando y ya vas diciendo, ¿no? Tuve un caso, y ahora te lo voy a contar, que vino un paciente porque no, es que piso mal, porque me empieza a doler, no sé qué. Llega a consulta, le abro, no tenía que esperar, pasa directamente, le pasé por el pasillo, le siento, no, es que me duele, digo, ¿sueles usar estas zapatillas? Sí. Venían unas zapatillas, las que se llaman ahora, con cámara de aire, ¿vale? Y yo según entró sabía que una estaba, estaba pinchada, o sea, se notaba que estaba pinchada. Entonces, el pinchazo de una cámara de aire hace que pueda tener un dolor. Entonces, yo a mis pacientes les digo que no utilicen muchas cámaras de aire, porque se pinchan y al final no tienes la misma estabilidad en un pie con otro, con lo cual te vas a generar algún problema. Y si hay alguna cámara de aire, por lo menos que estén bien protegidas, pero la moda marca. Pues mira, yo voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas que me hiciste unas plantillas de posturología hace mucho tiempo?
porque como yo tengo el pie muy cabo, yo tengo muchísimo puente porque soy muy huesuda, cuando hacía ejercicios de alto impacto tenía mucha tendencia a la periostitis tibial, pues no me ha vuelto a salir. Así que gracias. Claro, precisamente tu caso es de esos casos en los que las plantillas son muy finitas y teniendo un pie muy cabo no entiendes cómo antes me contenían para quitar impacto. Ahí es centro. Fíjate, una de las cosas que aprendí cuando te traté, y como estás delante lo puedo hablar porque no hay información privada. Nadie es perfecto, ningún cuerpo es perfecto. Efectivamente. Y aunque tú trabajes y te dediques, como por ejemplo en mi caso al yoga y tal, que la postura la corrijo mucho y soy muy consciente del cuerpo, todo lo que pasa en la vida nos afecta y nos puede afectar de una de otra manera. O sea, claro, pues incluso una persona que tiene una capacidad de estiramiento, que no es lo, o sea, a ver, no es lo normal, tú no revisas a pacientes y tienes esa capacidad, pero sí que recuerdo precisamente en ti que tenías, tu centro no estaba equilibrado. Ese centro no es que tú no quieras estar equilibrado, forma parte de tu sistema, cómo está, pero ese sistema genera esa pequeña inflamación de periósteo, que es las fibras de tibial anterior, lo que hacen es que tiran de la zona de la parte de la cresta tibial y se inflama y ya está. Si cambias ese control, ¿no? Esa marioneta, pues deja de desinflamar, ya está. Dicen, tengo bastantes médicos que mandan a sus pacientes y dicen, vete a Diana, que te pone unas plantillas mágicas. No, la posturología ni es magia, ni nada que nos crea, tiene una fase neurofisiológica súper bien descrita, que es verdad que no se puede explicar todo porque entonces tendríamos que estar años aquí para poderlo entender, pero que bueno, los que nos ha dado por hurgar, pues lo sabemos, lo queremos expresar y queremos tratarlos de esa manera. Vale, bueno, pues dicho todo esto, muchas gracias Diana. Yo gracias estoy segura de que todo el mundo ha aprendido un montón y ha descubierto muchas cosas, no solo de la posturología y la podología, sino de cómo los sanitarios y los profesionales ya vais trabajando de otra manera y entendiendo a los pacientes de otra manera y los beneficios que puedes sacar de ello. Así que yo, como te estuve agradecida, te voy a dar un abrazo, que me gusta terminar las entrevistas así con la gente a la que admiro y respeto y tal. Y nada más, bueno, pues que nos vamos viendo. Un besito. Chao, a chao. todos. Siempre termino con un beso y ya está.